Sabores de México legendario. Colores, sabores, texturas y deliciosas mezclas de la gastronomía mexicana. Sabores de México legendario. Bienvenidos y bienvenidas a Sabores de México legendario. Soy Hani Itzel y hoy estamos a pocos días de la celebración del Grito de Independencia, que para muchos mexicanos es la fiesta más importante y que hace que salga nuestro orgullo por ser originarios de este gran país que es México. Generalmente esta celebración la hacemos con una rica comida o una espectacular cena que hace que nos reunamos con la familia o amigos que podamos gritar ¡Viva México! Y para hablar de ello, hoy tenemos al invitado, al chef Adrián Alcalá, para hacer un recorrido por estos sabores. Sabores de México legendario. Bienvenido, chef, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Como buenos mexicanos queremos festejar con sabores, colores y atuendos que muestren el orgullo de ser mexicano. Fue la madrugada del 16 de septiembre de 1810 cuando el párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Dolores, don Miguel Hidalgo y Costilla, llamó al pueblo a levantarse en contra de la corona española y poder lograr la independencia para formar una nueva nación. Y cada 16 de septiembre se conmemora con pirotecnia y espectacular algarabía aquella gloria que coronó al pueblo mexicano al iniciar la lucha y labor del cura Hidalgo, para recordar el día que llegó la libertad a estas tierras. Para nosotros los mexicanos es importante el arte culinario nacional como un rico pozole o unos chiles en nogada. ¿O qué tal unas ricas tostadas de tinga o pata o pambazos o unos ricos panuchos? Pero chef, empecemos con la cultura de que la mayoría se consume un rico pozole. ¿Cómo inicia esta cultura del consumo de este platillo tan típico? Mira, puedo empezar platicándote que el pozole es un platillo prehispánico. Eso del maíz, el cocer el maíz en agua, es heredado de nuestros antepasados aztecas en este caso. Y ha cambiado conforme el tiempo y ha cambiado tanto el color como la preparación del pozole y el tipo de proteína que se utiliza. Hay vestigios que en el pozole se utilizaba todo tipo de proteína antes de la conquista y debido al sabor y a que era un platillo que se utilizaba durante las festividades, los españoles de alguna manera estandarizaron el utilizar la carne de puerco, que en ese momento era algo nuevo aquí en el Nuevo Mundo. El crear pozole o el que tengamos diferentes sabores de pozole es algo que se ha convertido en algo muy regional, es algo que se ha convertido en un platillo 100% de la familia. De hecho, no sé si en estas fiestas te invitan a ti a comer pozole en algún lado, siempre vas con la idea que el pozole que hace tu mamá o el que hace tu abuelita es más rico que el pozole que estás comiendo en la casa. Y el pozole se ha vuelto en un platillo que de alguna manera une a las familias. Nos juntamos en la mesa, el pasar el condimento, el pasar la lechuga, el ponerle orégano, todo ese ritual que se hace con el pozole es típico de estos días, es típico de estas fiestas y tenemos la gama de los 3 colores de pozole, ¿no? El pozole rojo de Guerrero, hay un pozole verde hacia Zacatecas, hay un pozole blanco que se hace en todo lo que es Ciudad de México y el Estado de México. Entonces, cada región ha ido creando pozoles de acuerdo a lo que hay en cada región. En Veracruz me ha tocado probar un pozole muy rico de mariscos, que está hecho a base de chile colorado, chile de árbol. En Yucatán me ha tocado probar pozole con chile habanero, pozole de puerco 100%. Le han agregado en algunos estados huevo estrellado, se le agrega chicharrón, se le agrega productos para personalizarlo. Yo creo que no hay un platillo más mexicano y más personalizado que el pozole, a excepción del taco, que es una tortilla con algo adentro, incluso hasta con sal, que estamos acostumbrados a comer tortillas con sal. El pozole es el platillo mexicano por excelencia, ¿no? Elementos que son característicos o que tratan de darle personalidad a cada pozole, porque al final de cuentas todos se hacen igual. Pero, ¿qué podría decirnos de esta característica de la lechuga, el rábano? ¿Qué es lo más básico que le ponen a un pozole?
Mira, yo creo que lo básico que debe de llevar un buen pozole como acompañante es el orégano, que fue una especie que nos llegó de España, y la idea por la que los españoles utilizaban, en general los europeos utilizaban muchas especias, es porque no tenían medios óptimos de conservación de alimentos, y al agregarle especias mataban algunas veces el mal olor que podía despedir algún alimento que estaba en mal estado, o podían también de alguna manera, agregándole ciertas especies, disminuir el nivel de daño que podía causar el ingerir esa comida en mal estado, ¿no? Entonces yo creo que un pozole debe de llevar orégano, cebolla, rábano picado, lechuga y acompañarlo con algo de tortilla. Puede ser el totopo directamente o puede ser la tostada. ¿Qué ingredientes se han ido agregando a lo largo de los años? Pues depende de la región, depende del lugar y del tiempo en el que hemos estado viviendo, ¿no? Yo creo que hablar del pozole y a lo mejor después de que te platique este platillo lo podemos entender mejor, ¿no? El famoso caldo tlalpeño era un caldo que se realizaba en los años 20, en los años 30 aproximadamente. Al final de la línea de trolebuses estaba la estación de Tlalpan, de ahí el nombre de tlalpeño, y era un caldo que era a base de pollo con las verduras que en ese momento se encontraban o que sobraban de las recauderías, y era un caldo que era muy potente. Entonces era un caldo que a veces llevaba calabaza, a veces llevaba chayote, llevaba chile chipotle, llevaba el consomé de pollo, llevaba pollo, se le empezó a agregar aguacate. Entonces nosotros así somos los mexicanos, tratamos de adaptar la comida al momento, a la circunstancia económica y a la festividad que en ese momento estamos viviendo. Entonces yo creo que así a ciencia cierta, ¿quién pensó que agregándole rábano al pozole lo iba a hacer más sabroso? No sé, pero sí como mexicanos le fuimos agregando más ingredientes al pozole para personalizarlo. Me ha tocado casas, como te comento, en donde me han ofrecido pozole, donde trae un huevo cocido, he comido pozoles con chicharrón, he comido pozoles con sardinas, es de los más raros que me han tocado probar, y está muy rico. No sé si sea por el lugar o por el momento o por la combinación de sabores. Hay que remarcar que el cacahuacintle, el pozol en sí mismo, pues no tiene sabor propio, tiene textura, pero no tiene un sabor que yo te pueda decir es salado, es picante, es agridulce. No, tiene un sabor de alguna manera neutro que se puede combinar con cualquier otro sabor y combina muy bien. Lo que le agrega es esa textura al caldo, ese color no tan claro, aunado con la proteína, da ese toque especial de lo que es el pozole. Durante este periodo surgieron los platillos con la denominación a la mexicana y tenía como ingredientes base jitomate, chile verde y cebolla, que evocan los colores de la bandera. Las mesas se empezaron a decorar con rebozos, las porcelanas fueron sustituidas por platos de barro y los vitroleros con agua fresca hicieron su aparición. Varios platillos se tiñeron de verde, blanco y rojo, como lo es el pozole, arroz, salsas, ensaladas, aguas y hasta el mismo chile en nogada. Sabemos que podemos degustar en los 3 diferentes colores, verde, rojo y al natural. Coméntenos sobre este tema. Mira, los colores, el utilizar los colores de la bandera para decorar los platillos es una tradición traída a nuestro país de Italia, ¿no? ¿Por qué de Italia? Te puedo platicar de un platillo importado de Italia. Las milanesas era uno de los platillos favoritos de Maximiliano de Habsburgo, y las milanesas se preparaban en el castillo de Chapultepec. Y las personas que preparaban las milanesas, que en ese tiempo eran cocineras mexicanas, introdujeron ese platillo que se ha vuelto algo esencial en la gastronomía mexicana. Tenemos torta de milanesas, hay milanesas. Para no hacerte la historia más larga, en Italia hay algo que se llama el trifolati dentro de los platillos, que es el tener los 3 colores de la bandera. El platillo más representativo es la pizza margarita, que se hizo en honor a la reina Margarita, que traía el blanco del queso, el rojo del jitomate y el color verde de la albahaca. Esa tradición de tener los colores de tu bandera para que sean platos que tú sientas como más patrióticos, nosotros heredamos esa tradición e intentamos recrearlo
de la mejor manera uno de los platillos más representativos, que en este caso es el pozole. De ahí el pozole verde, el pozole blanco y el pozole rojo. En realidad no hay una fuente 100% fidedigna que de alguna manera nos indique quién fue el creador, ¿no? del pozole verde o del pozole rojo. Sin embargo, sí hay regiones, por ejemplo, Jalisco, que ha heredado el pozole rojo como algo representativo, el pozole rojo también de Guerrero, en donde varían por el tipo de chile que le ponen al pozole y el color que toma después de ya guisado el cacahuacintle. Los chiles se cocen aparte, se agregan al caldo y en cuanto hierve este caldo, se agrega la proteína y se sazona. Chef, de acuerdo a los estados y regiones, la proteína también se fue modificando. Esto es de acuerdo a las necesidades económicas de cada estado. ¿Qué nos podría comentar de esto? Yo creo que el cambio de la proteína original, viene de la conquista, en donde la primer proteína que se utilizó para sustituirlo fue la carne de guajolote, si no me equivoco. Y del guajolote se agregó la carne de puerco. El olor, el sabor y la textura de la carne de puerco era lo más cercano al pozole original y se quedó con la carne de puerco. De hecho, en la mayoría del país un pozole se hace con carne de puerco, ¿no? Se han hecho diferentes ramificaciones al tener carne de pollo, se ha hecho con pescado y mariscos y la base siempre debe ser los mismos ingredientes, ¿no? El cacahuacintle o pozol, el maíz, que es cocido a fuego lento hasta que revienta la cabeza, que quiere decir que se ve como floreado el maíz, y de ahí se le agrega cualquier tipo de chile o cualquier especie, o si se deja blanco, en ese momento se agrega un hueso y se agrega la proteína. Es importante que para que el pozole tenga ese sabor y el caldo no salga tan clarificado, se cocine con algún hueso de la proteína que se está agregando. Chef, ¿y esta unión de tantos ingredientes para diferenciar a cada estado es válido? O sea, ¿no afectan el origen del pozole? Mira, la gastronomía como tal a nivel mundial ha ido evolucionando de acuerdo a cómo evolucionamos los seres humanos y a las necesidades que la situación o la época lo requiere. El agregar o restar ingredientes a una receta del dominio público como lo es el pozole, en realidad, mientras tú siempre cumplas con tener como base un caldo que contenga el grano y que el grano esté reventado, estás cumpliendo con la regla básica para hacerle un pozole. Si yo en lugar de maíz, cacahuacintle o el pozol lo sustituyo por frijol o por lenteja, dejaría de ser pozole. Cualquier cosa extra que yo le agregue, siempre y cuando cumpla esa regla, sigue siendo pozole y se puede ofrecer como un pozole. Hay recetas de tradición, por ejemplo, de estas fechas, los chiles en nogada, en donde se debe de respetar la guarnición de la granada, se debe de guardar la tradición de utilizar carne de res, carne molida de puerco, el agregar algunas frutas caramelizadas al relleno y que la crema, la nogada siempre lleve nuez. Me ha tocado recetas en donde sustituyen la crema por yogur, han sustituido incluso la crema por algún tipo de mayonesa y lo mezclan con nuez. O sea, no lo puedes ofrecer como la receta original porque no estás cumpliendo con los ingredientes. Al denominarlo nogada, debe de llevar a fuerzas la nuez dentro de la mezcla de la crema. Con el pozole no es tan estricto porque el pozole, mientras contenga maíz y la proteína, le puedes agregar el color, el sabor que tú gustes, siempre y cuando sea a criterio, ¿no? Digo, ya vender un pozole azul nada más por tratar o ser diferentes, pues sí estamos rompiendo por completo la tradición de que sea un plato con ingredientes naturales y que no tenga ningún ingrediente añadido o químico. Es momento de ir a un corte y regresamos con más de Sabores de México Legendario, con el invitado, el chef Adrián Alcalá, para hacer un recorrido por los sabores de México Legendario en la conmemoración del inicio de la independencia. Regresamos.
Toda situación cambia cuando eliges vivir con un proyecto de vida, en el que tengas la disposición y la voluntad para mejorar, cambiar de pensamientos, aprender y desaprender. Itzy Dafne te espera todos los miércoles a las 12 del día, para que escuches Creando Conciencia. Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje, con el fin de que logres una vida con propósito. Creando Conciencia. México Legendario, la puerta a la cultura. Sabores de México Legendario. Colores, sabores, texturas y deliciosas mezclas de la gastronomía mexicana. Sabores de México Legendario. Seguimos en Sabores de México Legendario, en compañía del chef Adrián Alcalá, para continuar haciendo un recorrido por los sabores de México Legendario en la conmemoración del inicio de la independencia. La fiesta mexicana de la noche del 15 y madrugada del 16 de septiembre es un día que se conmemora a los libertadores, donde la cocina se viste de talavera, barro y madera para recrear platillos que han formado en la historia y lucha del país. Mientras que el pozole sea con una base del hervor del pozol, la carne, ya sea también res, puerco o pollo, sigue estando en el estándar del pozole, ¿no? Es correcto. Incluso mariscos, ¿eh? Debe de ser alguna proteína, cualquier proteína, la que tú gustes. O me ha tocado en estos tiempos que hacen pozoles veganos, en donde sustituyen la proteína por alguna seta, algún hongo portobelo, que también es muy válido, ¿no? Porque se respeta el caldo, el pozol, hervido, cocido, reventado como debe de ser y sazonado con, en este caso, con las setas o con un portobelo. Chef, el pozole que tiene camarón, qué rico también es ese pozole. También tiene una especificidad única, que puede hacer igual como una carne de puerco o de pollo. Se puede ser igual que una carne de puerco o de pollo. En mi caso me tocó probar un pozole de mariscos en Veracruz. Delicioso, delicioso el pozole. La única modificación que una vez que ya hirvió el caldo y que está en su punto, se le agregan los mariscos para que no se sobrecose. Los mariscos pues tienen un cocimiento más rápido que cualquier otro tipo de proteína y agregarle mariscos me tocó que en ese tiempo le agregaran un pescado, un guachinango, tenía camarones y agregaron un pulpo que ya se había precocido y la verdad era delicioso ese pozole, ¿eh? Si no hubiera sido por el maíz, haz de cuenta que estás probando un caldo de mariscos. La única diferencia era el maíz del pozole y muy rico, ¿eh? La verdad, muy, muy rico. Pero, ¿qué más podríamos hablar, chef? ¿Qué otro platillo es importante para estas festividades del Día de la Independencia? Mira, para el Día de la Independencia es típico en las fiestas mexicanas las tostadas, los tacos, las gorditas, los pambazos, que ahí en el pambazo siempre hay una gran discusión, ¿no? Porque el pambazo es de origen veracruzano y el pan en el que se realiza es en un pan especial. Y nosotros en Ciudad de México tenemos un pambazo completamente diferente, ¿no? Utilizamos un pan tipo semita que se rellena de chorizo con papa y se baña con un adobo, a diferencia del pan de pambazo, que es un pan sin levadura que se utiliza en Veracruz. Son completamente diferentes, ¿no? Pero el nombre de pambazo es por el adobo que tiene la parte de arriba y el relleno del chorizo con la papa. Se le agrega igual lechuga, se le agrega igual crema y son platillos muy típicos del mes patrio, ¿no? Ahorita, por las circunstancias del COVID, cómo ha ido cambiando México, ya no es como era antes de ir a dar el grito en el Zócalo, en donde alrededor de los portales se encontraban pues locales de comida y vendían comida tradicional, que eran los pambazos, las tostadas de pollo, de tinga, de pata, toda esa comida que de alguna manera esas frituras, esa fritanga nos identifica como pueblo, ¿no? Dime qué comes y te diré quién eres. Y la verdad los mexicanos, todo lo que tenga maíz, todo lo que sea colorido,
todo lo que tenga chile, todo lo que esté sazonado. Es una comida que nos identifica, entonces en este mes patrio tratamos de sacar ese mexicano que traemos adentro y yo creo que si hay gente o hay un pueblo a nivel mundial que le gusta mucho cocinar, es al mexicano, ¿no? Al mexicano tanto nos enorgullece la cocina de la familia, de la mamá y de la abuelita, como nos enorgullece que como hombres el hacer bien una carne asada, el hacer bien algún platillo, y es un orgullo cocinar. Chef, todos conocemos los pambazos de la Ciudad de México, pero también existen los tradicionales pambazos veracruzanos. ¿Cómo son los pambazos veracruzanos? Mira, ahí sí se trata de respetar tradicional y lo único que varía puede ser el pan, ¿no? Es originario de Veracruz, es de Jalapa y la idea de hacer ese tipo de pan era en honor a, ay, no me acuerdo si un volcán o una montaña ahí en Veracruz, pero por eso se ve de la parte de arriba como de color blanco y no trae el adobo que en la Ciudad de México le ponemos nosotros. El relleno casi siempre es chorizo o longaniza y se acompaña de papas. Hay una diferencia entre si lleva frijoles o no lleva frijoles y esa diferencia es la misma que existe entre si el chile en nogada es capeado o va natural, que ahí ya es al gusto del consumidor. ¿Qué otro platillo se puede utilizar para estas celebraciones? Mira, otro platillo también no muy difundido en la gastronomía mexicana tradicional también de estos tiempos de fiestas patrias son los peneques, que los peneques pueden ser de dos maneras. Una es masa que trae queso fresco en la parte de en medio, que se capea, se fríe y se baña de tomate. O el tradicional o el peneque del pobre, que era una tortilla de maíz rellena de queso fresco, igual capeada, frita y cubierta con tomate, ¿no? La decoración arriba, le puedes poner crema, le pones cebolla y perejil, trae los tres colores de la bandera. Acuérdate que ahorita lo importante en el mes patrio es que traiga esos colores, ¿no? El verde, el blanco y rojo, casi siempre tratamos de darle el color rojo con algún tomate, el verde con perejil o con cilantro y el blanco con cebolla o con crema. O sea, el peneque es la masa con queso. ¿Qué tipo de queso le? El tradicional lleva un queso fresco, asemejaría a un queso panela, sin embargo, se ha hecho con queso asadero, se ha hecho con queso Oaxaca, pero el original lleva un queso fresco. Se vendían para acompañar al chile relleno. Cuando había alguien que no comía chile, como tal, se utilizaba lo que quedaba de cuando se preparaban los chiles rellenos para capear estas tortillas y venderlas como un adicional o un complemento de lo que era el chile relleno. En el rango de los postres, porque también es muy importante una comida y no está completa sin un buen postre mexicano. Mira, un postre básico de estos tiempos es el arroz con leche. Sin duda, el arroz con leche es un postre familiar, es un postre sencillo y muy rico. Y es un postre que aparte lo puedes complementar con cualquier platillo mexicano, puede estar en una mesa y te decora la mesa, ¿no? Postres heredados también, al igual que el arroz con leche, es el flan, es la jericaya que se realiza en Jalisco, que son postres a base de leche, huevo horneado con azúcar y con esencia de vainilla y esencia de canela. La vainilla es un ingrediente de origen prehispánico que se agregó por su aroma y por su textura, su facilidad al paladar a diferentes postres que nos llegaron de Europa y que por ende se exportó a Europa para diferentes postres, ¿no? Un postre que lleva vainilla con el mismo procedimiento vendría siendo el crème brûlée que se realiza en Francia con la vainilla que era de origen mexicano. La capirotada, chef, es parte de esta, puede ser parte de esta celebración. No, de hecho la capirotada es un postre únicamente para Semana Santa. Aquí en Sonora me tocó servir un día capirotada y fuera de Semana Santa. Lo hicimos como complemento para un buffet mexicano y las señoras ya de edad nos dijeron que era pecado, ¿no? Que era pecado servir capirotada fuera de Semana Santa y es algo que se me quedó muy grabado y entonces trato de respetar la cultura, ¿no? De cada lugar y el servir capirotada
Para mí, después de esa experiencia, trato de no hacerlo si no es Semana Santa. Vean la importancia de un platillo que esté en la fecha y en el momento correcto. De la capirotada, muy característico de estas festividades cristianas o católicas. Son católicas y es muy apegado a lo que es la religión, y la capirotada sí es estrictamente de Semana Santa, ¿no? Y si nos apegamos más a la norma, era de Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección, la capirotada. Tal vez me pueda equivocar, y si hay radioescuchas que tengas, bienvenida a la corrección, pero hasta donde yo sé es solamente Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección cuando se aprobaba probar o comer la capirotada, endulzada en 100% por piloncillo, el jarabe de piloncillo. De hecho, el cómo hacer el jarabe de piloncillo es lo que marcaba la diferencia entre una capirotada de una familia a otra. Por ejemplo, aquí en Sonora, al jarabe le agregan cebolla y cilantro cuando están cociendo el jarabe para darle un sabor no tan dulce y un sabor completamente diferente. Yo no lo había visto hasta que me tocó hacer una capirotada aquí en Sonora. Mira, hablando de postres, bueno, no tan mexicanos, pero que se han hecho muy mexicanos, los churros. Los churros son deliciosos, son tradicionales de esta época del mes patrio. Entonces, una buena mesa, yo creo que una buena mesa patria debe de llevar alguna entrada con antojitos que pueden ser gorditas, en este caso, que es la masa frita con frijol y con algún topping encima de tinga de pollo, flor de calabaza, tinga de res, un topping. Después seguido del pozole, que sería como el plato principal o plato más importante en la mesa, y algún postre que puede ser en este caso arroz con leche, o podría ser churros en la mesa y acompañado de un digestivo, que no hay mejor digestivo que el tequila. El tequila es una bebida nacional, es una bebida que te ayuda a hacer la digestión por la temperatura que te produce en el estómago el ingerir tequila, ¿no? Y ahora sí que todo con medida. Pues, chef, muchísimas gracias. Yo creo que tenemos una gran variedad este 15 de septiembre para degustar una buena comida, como siempre lo hemos hecho año con año, y qué mejor con el pozole, con los peneques, como lo comentaba, o con un rico postre como los churros, que también es un postre muy rico y que se puede degustar hasta con un chocolatito, un buen atole, hasta con un cafecito. ¿Cómo lo vi? Excelente. Lo importante es que con lo que tengamos en nuestras mesas, sea mucho, sea poco, tratemos de festejar el orgullo de ser mexicanos y el orgullo de cocinar algo que nos haga sentir aún más mexicanos y compartirlos con la gente que tenemos cerca y que queremos, siempre y cuando respetando la sana distancia. Así es, chef. Muchísimas gracias. Pues, ¿algo más que quiera agregar, chef? Como siempre, muchísimas gracias por la invitación. Excelente que hagan este tipo de programas, que difundamos lo mexicano, lo orgulloso que nos hace sentir ser mexicanos, y que viva México. Así es, que viva México, chef. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Esto fue Sabores de México Legendario. Te invitamos a dejar tus comentarios en nuestra página de Facebook. Te espero la próxima semana. Producción Mario de la Fuente. Voz Hani Itzel. Eso es Radio México Legendario 2021. Sabores de México Legendario. Colores, sabores, texturas y deliciosas mezclas de la gastronomía mexicana. Sabores de México Legendario.